Hola a todos y bienvenidos a esta pequeña conferencia sobre videojuegos en educación primaria, la cual hemos titulado Demasiado inmersos, abuso de videojuegos en el alumnado de educación primaria. Los autores de esta comunicación soy yo mismo, Pablo Bautista, y mis compañeras Ana Cebollero Salinas, Tatiana Iñiguez Berrozpe y Carmen El Boxaso. En primer lugar, agradecer al Congreso la oportunidad de poder comunicar los resultados obtenidos en nuestra investigación y a la Universidad de Zaragoza por permitirnos hacer este estudio. Para esta comunicación trataremos distintos puntos. Primero, una breve contextualización teórica, los objetivos en los que se enmarcó este proyecto, la metodología empleada, los resultados obtenidos y finalmente unas conclusiones. Comenzando por la contextualización. Los videojuegos, a través del uso responsable, son muy beneficiosos. Estos obtienen grandes beneficios para la salud, tanto física, aquellos videojuegos relacionados con la realidad aumentada, como psicológica, y beneficios para las relaciones sociales, principalmente aquellos videojuegos de un carácter cooperativo y competitivo. Sin embargo, existen diversos riesgos, entre ellos el abusar de videojuegos. Recientemente se ha añadido en el manual DSM-6 la adicción a los videojuegos como parte de los trastornos asociados a las diversas adicciones. Estos fomentan la aparición de distintos problemas, dentro de los cuales las más destacables son la depresión, la ansiedad, los problemas conductuales, el bajo rendimiento escolar en caso de personas que estén en edad de estudio, la agresividad y la impulsividad. La supervisión familiar son los primeros mediadores en los que los hijos y las herramientas digitales. Así, son como la clave para que estos se desenvuelvan adecuadamente y de manera saludable dentro del uso tanto de los videojuegos como del resto de dispositivos digitales relacionados a Internet, las redes sociales, etc. Un excesivo control o una excesiva laxitud no refuerza estas actividades positivas en los hijos y por ello un control parental centrado en el apoyo es el que resultaría más adecuado para que los hijos se desenvuelvan de manera saludable y correcta dentro de las redes sociales y los videojuegos. Por tanto, ¿qué dos grandes estilos parentales ofrecen beneficios respecto a el uso de las tecnologías? El primero de ellos es la participación activa. El uso de las nuevas tecnologías, como por ejemplo explicarles el contenido de las páginas web o cómo usar un dispositivo adecuadamente. Esto, si lo trasladamos a los videojuegos, vendría relacionado con principalmente que las familias supervisen estas actividades de los hijos dentro de los videojuegos para que no tomen actitudes negativas y controlen estos primeros contenidos con los que ellos se divierten. Además, estaría muy bien un segundo estilo, que es compartir los primeros acercamientos a los hijos para enseñarles cómo hacerlo a través de un uso saludable tanto en tiempo como en contenido. Esto, trasladado a los videojuegos, quedaría muy claro en que la familia juegue las primeras veces con el hijo a estos videojuegos. Actualmente no hay una gran generación de familias que estén dedicadas a los videojuegos o que hayan crecido con ellos positivamente. Por tanto, que los padres y las madres sean aquellos que jueguen una primera vez con los hijos beneficiará mucho a que estos adquieran buenos estilos saludables tanto en tiempo como en formas de usarlo. La supervisión parental negativa es el contrapunto de todo esto que hemos visto. El hecho de que esta supervisión parental no sea tomada o que los padres usen de forma inadecuada la tecnología repercute de manera negativa en cómo las usarán sus hijos. Una parentalidad positiva centrada en la educación digital protege a los hijos de verse involucrados en conductas de riesgo relacionadas principalmente a Internet, pero también en los videojuegos. Un ejemplo de parentalidad negativa sería aquellos padres que dedican muchas horas de su vida o muchas horas de su día a jugar a videojuegos, dejando de prestar atención a los hijos, de manera que ellos, cuando crezcan o en sus primeras edades, tomarán exactamente las mismas conductas, como por ejemplo estar muchas horas dentro de un videojuego, ignorar a sus padres o ignorar los distintos tipos de tareas que tengan a lo largo del día que realizar. Así, los objetivos de este estudio se centran principalmente en analizar la relación del alumnado más joven de quinto y sexto de primaria, que es cuando empiezan a tomarse más en serio los videojuegos, tanto en las conductas negativas de las que abusan de ellos, como en el tiempo en el que lo usan. Un segundo objetivo sería relacionar si esta supervisión parental sobre el tiempo de uso y el abuso de videojuegos en edades tempranas está fuertemente relacionada con estos dos conceptos. Del mismo modo, queremos comprobar si el tiempo excesivo de videojuegos fomenta un abuso de los mismos y de las conductas negativas derivadas a ellos, y si estas conductas también fomentan a la vez que exista un tiempo desmedido del juego.
La metodología empleada sería, primero, enfocada a los estudiantes. La muestra fueron 240 estudiantes de Aragón, de nuestra comunidad autónoma, de en torno a 10 y 12 años, de los cuales el 52,1% fueron chicas y el 42,7% fueron chicos. Así, la media de edad de los participantes oscilaba entre los 10,9 años. Los instrumentos fueron principalmente dos. El primero de ellos, un cuestionario ad hoc, centrado en la supervisión familiar y que estaba formado por 4 preguntas divididas en distintos ítems que se relacionaban principalmente con cómo atendían a los hijos en Internet, es decir, si no les hacían caso, si les acompañaban en sus distintas tareas relacionadas con Internet y los videojuegos, etc. Y por último, un cuestionario relacionado con experiencias en el videojuego. Así se formaron 2 análisis. Uno primero de ellos, descriptivo, sobre el tiempo de uso y las actividades que implican el abuso de videojuegos dentro de la escala recientemente mencionada. Asimismo, mediante modelos de ecuaciones estructurales, queremos conocer la relación entre la supervisión familiar con el abuso de videojuegos y el tiempo de uso de videojuegos, asimismo como conocer la correlación entre estos dos últimos. El modelo hipotético que se planteó es el siguiente. Así se propone realizar que la correlación entre el abuso de videojuegos y el tiempo de juego sea positiva y significativa. Es decir, que, como hemos explicado en los objetivos, cuanto mayor tiempo de uso, mayor abuso de videojuegos y viceversa. Del mismo modo, se propone que la relación entre el control parental y el abuso de videojuegos y su tiempo de uso sea negativa y significativa. Esto quiere decir que cuanto menor control parental, observarse que hay un aumento en el abuso de videojuegos y en el tiempo de uso de los mismos. Los resultados serían los siguientes. A nivel descriptivo, los resultados muestran que los videojuegos no se emplean para dejar de lado a los amigos, como se observa en el último apartado de la tabla, ya que solo un 9% de los encuestados lo hacen, entre bastante y siempre. Del mismo modo, el resto de conductas negativas que analizamos están alrededor del 30% de uso entre bastante y siempre. Pero principalmente destacaríamos que los videojuegos se utilizan bastante o siempre para evitar el aburrimiento. Respecto al tiempo de uso, el tiempo de uso de juego entre semana, vemos que está bastante bien equilibrado. Es decir, que entre semana no jueguen o jueguen menos de 1 hora, más casi un 60%, no está nada mal. Tampoco es malo que jueguen entre 1 y 2 horas a la semana, en ningún momento. La cuestión es que jueguen muchísimas horas, ese pequeño 8%, sí que están incurriendo en un tiempo de uso negativo dentro de los videojuegos. Del mismo modo, cuando lo trasladamos al fin de semana, encontraríamos esa relación que podría existir entre el aburrimiento y el tiempo de juego. En el fin de semana, los alumnos tienen muchas menos tareas, tienen muchas menos cosas que hacer y por tanto dedican muchísimo más tiempo a los videojuegos. Si comparamos, encontramos que si nos fijamos primero entre 1 y 2 horas, hay un mayor uso de tiempo entre 1 y 2 horas en fin de semana que entre semana. Considerando que en fin de semana solo son 2 días de uso, ya existe mayor número de uso. Del mismo modo, sí que encontramos que lo que más se dispara es el tiempo de uso de más de 2 horas, pasando de un 8% a casi un 33% de los encuestados. Por último, los resultados del modelo que se obtienen son los siguientes. Los valores obtenidos a la hora de valorar el modelo fueron totalmente óptimos, ya que estaba el GFI por encima de 900, CFI por encima de 900 y el RMSA por debajo de 80. Esto quiere decir que nuestro modelo hipotético cumple con todos los valores óptimos para considerarse que funciona. Los resultados más importantes de este modelo los encontramos en las distintas relaciones que se establecen en las variables que estábamos estudiando. Así encontramos que el abuso de videojuegos y el tiempo de uso correlacionan positiva y significativamente, lo cual quiere decir que estaríamos de acuerdo con la hipótesis que planteamos en un primer momento, que ante un mayor abuso de videojuegos existe un mayor tiempo de uso y ante un mayor tiempo de uso existirá un mayor abuso de videojuegos y las conductas que se derivan del mismo. Así, además, cuando ya nos centramos en el control parental, también podemos afirmar tanto nuestro objetivo como nuestra hipótesis. Es decir, nuestra hipótesis se planteaba en que cuanto menor control parental encontraríamos un mayor abuso y un mayor tiempo de uso. En efecto, nuestra hipótesis se confirma, ya que encontramos que el control parental
está relacionado de forma negativa y significativa con ambas variables, lo cual implica que, en efecto, ante un menor control parental existiría un mayor abuso de videojuegos y un mayor tiempo de uso. Como conclusiones sobre el abuso de videojuegos y el tiempo de uso. Los resultados obtenidos a nivel descriptivo y a través del modelo de ecuaciones estructurales nos permiten concluir lo siguiente. El tiempo de juego excesivo radica en un mayor abuso de los videojuegos y viceversa. Este resultado es realmente preocupante debido a que al estar en edades muy tempranas esto puede ser perjudicial para su desarrollo tanto físico como psicológico como relacional. ¿Por qué diríamos esto? Principalmente porque que el alumnado esté en sus etapas de formación de la conducta y formación de la mente implicaría que si abusan demasiado de videojuegos o están demasiado tiempo utilizándolos, romperían las relaciones sociales con sus amigos, cosa que por suerte en esta muestra no ha ocurrido. Sí que podría ser un problema para el desarrollo físico, ya que dejarían de hacer actividades saludables a nivel físico, como puede ser hacer distintos deportes, tanto de forma cooperativa como individual, y a nivel psicológico, ya que les estaría generando esa adicción a los videojuegos que posteriormente y en ese mismo momento ya les estaría afectando en unas de las primeras fases del desarrollo, es decir, provocando pequeñas depresiones por no poder jugar a un videojuego, ansiedad por querer jugar a ese videojuego, por ejemplo. Aproximadamente el 30% del total de la muestra ya incurre en estos malos hábitos de forma bastante preocupante. Es decir, como hemos observado en los resultados, ese 30% de entre bastante y siempre se daba en casi todas las conductas, incluso superaba algunas, como el aburrimiento, pero por suerte no se estaba dando en la relación con los amigos. Esto puede derivar en una adicción a los mismos, siendo especialmente peligroso, como ya he mencionado, para los jóvenes en estas edades. Sobre el control parental. En este caso, la supervisión familiar se muestra como parte de la solución para este abuso de videojuegos y este tiempo de uso excesivo. Los resultados muestran que una buena supervisión familiar ayudaría a que los jóvenes incurrieran menos en las conductas de abuso de videojuegos y de tiempo de uso. Gracias a dicha supervisión, es más probable que los jóvenes mantengan una relación sana y positiva con los videojuegos. El haber obtenido esa relación negativa y significativa con el abuso de videojuegos y el tiempo de uso concuerda con la literatura de referencia, ya que nos indicaría que ante supervisiones muy estrictas o laxas es más probable que los jóvenes incurran en hábitos no saludables con los medios digitales y, por supuesto, con los videojuegos. Por último, destacar que los resultados obtenidos en esta investigación nos ayudan a conocer mejor cómo interactúan los más jóvenes con los videojuegos y si, a edades tempranas, propiciar la aparición de problemas relacionales, psicológicos y físicos por una excesiva inmersión dentro de los videojuegos. Las necesidades de generar nuevas herramientas para las familias y educarlas en el control del uso de videojuegos y redes sociales por parte de sus hijos es fundamental para prevenir que comiencen a incurrir en estas conductas negativas a edades tempranas y crezcan con una mayor salud digital. Sin más, muchas gracias por su atención y espero en los comentarios sus distintas preguntas para poder responderlas durante este congreso. Muchas gracias.